Saludos cordiales a todos mis estimados amigos y para aquellos que aún no me conocen, fundamentalmente quienes visitan el canal por primera vez, me presento. Mi nombre es Jorge. Les transmito desde Roma, Italia, y es un gusto enorme para mí dirigirme a ustedes para transmitirles sea mi conocimiento y experiencia que mi pasión por la geopolítica y otros temas. También les pido que se suscriban al canal para que el mismo pueda crecer, ya que sin su ayuda esto no será posible y se los agradezco mucho. Saludos cordiales para José Mario Esmeral. Muchísimas gracias por tu suscripción, estimado amigo, y bienvenido al canal. Pasamos directamente al tema del día de hoy, Groenlandia. Y vamos a hablar un poco de Groenlandia para conocerla. Groenlandia, en groenlandés, Kalaallit Nunaat, tierra de los Kalaalits, y en danés, Gronland, tierra verde. Ubicación geográfica. Es una enorme isla ubicada en la zona nororiental de América del Norte, entre los océanos Atlántico y Glacial Ártico. Además, Groenlandia políticamente es una nación constituyente del Reino de Dinamarca, con un total de 2.166.086 kilómetros cuadrados, el 81% de los mismos cubiertos de hielo. Se considera la segunda isla más grande del mundo después, naturalmente, de Australia, pero tomando la definición de Australia como masa continental, en dicho supuesto caso, pasaría a ser Groenlandia la primera, ya que siempre se ha considerado Australia isla, pero ustedes conocerán que últimamente se ha discutido, se ha debatido de subirla, a elevarla al nivel continental. Por eso he hecho esta especificación. De considerar la isla Australia, sería Groenlandia la segunda. Caso contrario, pasaría a ser la primera, en dimensión, en tamaño. Su capital y ciudad más poblada es Nuuk, en danés Godhab. Durante más de un milenio, Groenlandia ha estado asociada cultural y políticamente con Europa septentrional, en concreto con Escandinavia. Ha estado habitada, aunque de forma intermitente, desde mediados del tercer milenio antes de Cristo por pueblos amerindios. En el año 986, su costa meridional fue colonizada por poblaciones de origen nórdico procedentes de Islandia. En 1261, los groenlandeses aceptaron la soberanía noruega sobre la isla. La ocupación nórdica duró hasta principios del siglo XV, declinando debido posiblemente a la pequeña edad de hielo. A principios del siglo XVIII, Hans Egede restableció el contacto con Groenlandia, que pasó a depender de Dinamarca en 1814, tras la disolución del Reino de Dinamarca y Noruega. Desde la Constitución de Dinamarca de 1953, la isla forma parte del Reino de Dinamarca, con una relación conocida como Riksfællesskabet, Mancomunidad de la Corona. Eso sería lo que significa. En 1979 Dinamarca le otorgó la autonomía y en el año 2008 el gobierno danés transfirió la mayor parte de sus competencias al gobierno local groenlandés. Este traspaso se hizo efectivo el año siguiente y dejó para Dinamarca las competencias de asuntos exteriores, seguridad y política financiera. Otorgó a Groenlandia un subsidio anual de 633 millones de dólares. Eso es lo que Dinamarca anualmente da en dinero a Groenlandia para sus asuntos. Origen histórico. Queridos amigos, el vikingo noruego Erik el Rojo, Erik Thorvaldsson, es reconocido por descubrir y colonizar Groenlandia alrededor del año 985 después de Cristo. Tras ser exiliado de Islandia, exploró la costa suroeste de la isla y le dio el nombre de Groenlandia, que como habíamos dicho inicialmente significa tierra verde, para atraer a colonos, estableciendo los primeros asentamientos permanentes. ¿Qué significa para atraer colonos? Pues porque necesitaba llamar la atención del resto de vikingos. Él era vikingo, ¿no?
pues para que se sientan atraídos, con ganas de ir a colonizar esta nueva tierra. Entonces por eso puntualizó que se llamaba Tierra Verde. La saga de Groenlandia está escrita principalmente en el Groenlendinga Saga, o saga de los groenlandeses, una de las sagas islandesas medievales, junto con la de Eric's Saga Rauha, saga de Eric el Rojo, forma las principales fuentes, a menudo referidas conjuntamente como las sagas de Vinlandia, que narran la colonización de Groenlandia y la exploración de América del Norte. Contexto. Son relatos anónimos del siglo XIII que narran eventos de entre los años 970 y el 1030. Contenido narra la colonización de Groenlandia por Eric el Rojo y los viajes de sus hijos, como son Leif Erikson, por ejemplo, el más conocido, hacia el oeste. Manuscrito se conserva, principalmente todo esto en el manuscrito llamado Flateyjarbók. Estas historias suelen publicarse juntas bajo el título de la saga de los groenlandeses, saga de Eric el Rojo, como les había manifestado. Ahora, ¿quién es Eric el Rojo? Eric el Rojo, amigos queridos, había nacido en Noruega, pero sus viajes más importantes los realizó partiendo de puertos islandeses, como brevemente les había resumido precedentemente. En el año 985, este líder de cabello pelirrojo partió con 25 naves hacia el oeste. Nunca antes ningún vikingo se había adentrado en esas aguas tan lejanas. Así llegó hasta las costas de una enorme isla a la que llamó Grönland, literalmente Tierra Verde. Según cuenta la saga de los groenlandeses contenida en el Flateyjarbók, Eric el Rojo regresó a Islandia con el objetivo de llevar más colonos a la Tierra Verde, una región mucho más sugerente que la tierra helada de Islandia, que además en esos tiempos sufría de una grave hambruna. Eric se estableció en la granja de Brattahlid, un lugar que en la actualidad es destino de turistas y en el que se ha reconstruido la vivienda de este legendario vikingo. La saga de los groenlandeses narra la historia del descubrimiento de nuevas tierras en el oeste por parte de vikingos islandeses, y además de la colonización de Groenlandia se menciona también el primer avistamiento de América. Tuvo lugar hacia el año 986. Atención, ojo, puntualizo, el primer avistamiento de América. Entonces hablamos de mucho antes de Cristóbal Colón. Los vikingos llegaron a la parte del norte América. Así es. Bjarni Herjolfsson, que había pasado el invierno en Noruega, se dirigió a Islandia para reunirse con su padre, uno de los hombres de Eric el Rojo. Al llegar a la tierra helada de Islandia descubrió que su padre y otros muchos habían partido hacia una nueva costa, a poblar a la Tierra Verde. Herjolfsson no sabía dónde quedaba Groenlandia, y las indicaciones que le dieron no debieron ser muy precisas, porque se embarcó en busca del paradero de su padre y se perdió. Mientras les narraba toda esta información acerca de Groenlandia, les he puesto imágenes de la misma, pudiendo corroborar que no se trata de un simple gigantesco témpano de hielo, sino que tiene áreas verdes. Si bien es cierto que hace frío, sin duda, eso, sin duda alguna, pues claro, sí. Además que es cierto que durante el invierno está enteramente cubierta de hielo y nieve, sí, no se niega eso, mas ello no obsta, pues, exactamente lo mismo ocurre con otros lugares del mundo, como lo son, por ejemplo, la septentrional Noruega o Finlandia, Islandia misma, y pues más significativo todavía, Alaska, que es uno de los Estados Unidos, que es uno de los estados más nórdicos, no, por decir, no, el más nórdico de esta nación, y donde florece una nutrida población. Me refiero a Alaska. Existen áreas verdes bellísimas, en donde florece grandes bosques, hay fauna, hay flora en Alaska, sí, cierto, pero gran parte del año pasa igualmente cubierta de nieve, ciertamente es así. Al igual que estos países que les he citado, no podemos olvidar al Canadá,
que es aún más enorme. Lo que sucede es que aquí está más marcado el frío y el periodo del invierno es obviamente más acentuado, más duradero que en otras latitudes, pues me refiero al norte de la, del Canadá y pues asimismo a la Islandia, ¿no? Porque si vamos al norte del Canadá, obviamente, pues eso es parecido al Polo Norte, pero no quiere decir que no haya vegetación, claro que la hay, sí. Entonces, pues debido a esta cercanía justamente con el Polo Norte es que se da esto. Pero cuando llega la primavera y el verano, se produce el deshielo y aparecen las zonas verdes con su respectiva flora y fauna. Todo esto se los estoy aquí mostrando con las fotos. Ustedes pueden ver una cancha de fútbol, así como calles asfaltadas con vehículos, incluso tienen una aerolínea, ahí les pongo la foto de un avión de color rojo. O sea, no es un pedazo de hielo con un grupo de esquimales que viven en iglus o aiglus y pescan el salmón y focas que se movilizan únicamente en trineos jalados por perros. No, 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 no es así. Esto para dejar clara esta situación y desmentir lo que a lo mejor algunos piensan y erróneamente creen. Bueno, dado que no es hoy el interés preponderante el análisis de la historia, del descubrimiento de América ni de los vikingos, que por cierto es muy interesante, pero no ese es el punto de hoy, lo he tomado muy superficialmente, nada más para contextualizar el tema del día de hoy. Y creo que pueda quedar bastante claro con este preámbulo para poder continuar adelante con el informe que les he preparado hoy. Solamente agrego una última cosita con respecto a esto de los vikingos, ya que la pregunta surge espontánea. Hoy en día vemos manifestaciones públicas en las que se puede observar movimientos, gesticulaciones, sonidos que nos traen a la mente, nos evocan esta cuestión de los vikingos. Bueno, miren, aquí les traigo unas pocas imágenes. Como pueden ver, estos son los vikingos modernos. Ahí los tienen. Estos son los vikingos de hoy. Bueno, no son ni comparación remota de los originales vikingos, no creen ustedes. En la segunda foto vimos un poco más como que llaman la atención estos hinchas deportivos, porque prácticamente allí es donde se dan estas manifestaciones masivas, vikingas, en los estadios, sea de fútbol que de rugby, que es el deporte bastante difundido en estos países como Islandia, por ejemplo. Y las chicas también, las vikingas modernas, allí podemos ver algunas imágenes de ellas, muy guapas, por cierto. Y también tenemos nosotros como ejemplo este famosísimo que le llamaron tecnovikingo en Alemania. Me vino a la mente, pues quise compartirles también. Se hizo extremadamente famoso. Y en realidad es un ciudadano común que participaba de un road, de una de esas fiestas musicales que se prolongan en las calles y en las plazas, con mucho licor, con cerveza, con drogas también. Y pues lo fotografiaron y lo filmaron, que él ni cuenta se dio, y se hizo mundialmente famoso. Hace unos 15 años atrás sucedió esto, y es de la vida real, no es ningún actor. Se hizo famosísimo, millones y millones de, de visualizaciones. Aquí tienen que les pongo brevemente los videos que se hicieron virales de él. Lo pueden encontrar ustedes en internet. Se llama Tecno Viking. Busquen lo que les ha de gustar. Un fragmento les pongo aquí de este caballero bailando. En realidad tiene pinta de vikingo, ciertamente. No hay nada que hacer. Entonces eso es lo que quería decir para culminar con esta acotación. Aprovecho y les anticipo, les comento que al final de este video les he dejado el grito de guerra islandés. Es esto, creo yo, algo importante porque quizás sea una reminiscencia cultural del pasado que llega hasta nuestros días en Islandia, que podemos decir que quizás sea una herencia de los vikingos. Puede ser.
de generación en generación, se van pasando las costumbres, pues algunas quedan, otras no. Esta es una que ha quedado en Islandia y la usan quizás más en las manifestaciones deportivas, a grandes aglomeraciones de plaza, pero es típico de Islandia, ahí se los dejé. Y también un video de Donald Trump perseguido por un oso polar, por si acaso, porque hay algunos que se van antes del final, les comento que eso es muy simpático y se los he dejado al final del video. Y dicho esto, seguimos pues aquí en Groenlandia, según la óptica de Donald Trump. Vamos a ver cómo él ve Groenlandia, qué es lo que él ve, cómo él la tiene en consideración. Ya en la primera foto creo que nos hacemos una idea. Él la ve estadounidense y lo ha manifestado muy claramente ahí en la segunda fotografía. Vemos esta palabra muy provocativa, Trumpland, tierra de Trump. Mm, Yo pienso que Donald Trump es un poco megalómano. Verán que la megalomanía es algo que caracterizó a los grandes fascistas de este siglo que pasamos, cuáles son Benito Mussolini de Italia, del fascismo italiano, y también a Adolf Hitler y a todos pues los de su séquito nacionalsocialista, la megalomanía. Magistralmente recuerdo yo ilustrada en una de las películas de Charles Chaplin, muy cómica pero muy ilustrativa. La megalomanía de Hitler realmente eso lo llevó a la perdición, igualmente a Benito Mussolini, llevó al fascismo a la perdición, esta ansia infinita de conquista, ¿verdad? Típica de los grandes imperios del pasado, como el Imperio Romano, por ejemplo. Y yo no sé, pues aquí vemos esta megalomanía que se ha desatado en Donald Trump. Y yo pienso que él está sostenido por los las grandes columnas estadounidenses del poder, porque en realidad lo que él hace beneficia pues, a los estadounidenses y a las élites, a los grupos fácticos de poder, a los grupos fácticos de poder, beneficia bastante. Es la razón por la que lo mantienen allí, nadie lo molesta, pues porque mal no les hace, ¿verdad? Lo que él está haciendo. Las locuras pueden dar fastidio fuera, pero en realidad, pues son megalomanías que convienen a ellos en todo sentido de la palabra. Pues bueno, y esto es, así es como él ve a Groenlandia. Y no sabemos si hasta allí para, ya que él le llama gobernador al presidente de Canadá, dando a entender que Canadá es un estado de los Estados Unidos. Quizás en el futuro pretenda algo por allí, quién sabe, no lo sabemos, o pretenda expandirse hacia el Caribe o hacia la Islandia que está más allá. Realmente nosotros no sabemos nada. Pero por el momento él va por allí. Y escuchen las declaraciones que hizo Donald Trump con respecto a Groenlandia. Me gustaría llegar a un acuerdo sobre Groenlandia por las buenas. Si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas. El hecho de que ellos desembarcaran allí con un barco hace 500 años no significa que sean dueños de esa tierra. No estoy hablando de comprar Groenlandia, aunque podría hablar de ello más adelante, pero ahora mismo vamos a hacer algo con Groenlandia, les guste o no, porque si no lo hacemos, Rusia o China se apoderarán de Groenlandia y no nos gustaría que Rusia o China fueran nuestros vecinos. Amigos estimados, pero si ya lo son vecinos de Estados Unidos, al otro lado, en el Océano Pacífico, ya lo son. Al frente de Alaska se encuentra Rusia, a poquísimos kilómetros que separa a Alaska de territorio ruso. Y más abajo está China, pues ya son vecinos, están muy cerca, en el Pacífico. No tiene nada que ver con el Atlántico. Entonces, cuando él dice no quisiéramos tener a China y a Rusia de vecinos, pero sí ya lo son. Y precisamente esto que les digo lo han reflejado en una parodia irónica que han realizado en la televisión en Estados Unidos con respecto a esta afirmación y argumentación de Donald Trump. Tenemos al periodista de nombre John que le pregunta a Donald Trump, pero ¿por qué Groenlandia? Y ante la respuesta de él que hemos leído anteriormente de China y Rusia, él se queda perplejo con el mapa atrás de él de Alaska con Rusia a poca distancia, pues sin palabras. I don't understand. Why do we have to take over Greenland?
if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. Y mientras tanto, ¿cómo reaccionan los aliados estadounidenses europeos que también son aliados y vecinos de barrio de Dinamarca y de Groenlandia? Veamos las timidísimas reacciones de Europa. Para empezar, les muestro la llegada de una pequeñísima delegación, un destacamento militar muy pequeño mandado por Alemania a Groenlandia, del cual se dice incluso que ya se regresó a Alemania, estuvo unos días y regresó. Bueno, eso lo veremos más adelante si fue así o no, pero es un pequeñísimo contingente llegado de Alemania y estamos por ver las declaraciones de Pedro Sánchez en las que rechaza los tentativos de Estados Unidos y de Donald Trump sobre Groenlandia, pero de paso ya lo va metiendo en la colada a Vladimir Putin. Veamos y oigámoslo. Una invasión de Groenlandia por parte de la administración estadounidense haría a Putin el hombre más feliz del mundo. Sería el hombre más feliz del mundo. ¿Por qué? Uno, porque de alguna manera legitima su invasión y su acción unilateral y cuestionamiento de la integridad territorial de Ucrania. Y dos, porque mucho me temo que si se produjera esa invasión de Groenlandia por parte de Estados Unidos, sería la carta de defunción de la OTAN. Igualmente también hemos visto una operación aérea conjunta entre Francia y Dinamarca con dos aviones F-35 de fabricación estadounidense, pero daneses, o sea de Dinamarca, en conjunción con un avión cisterna francés. Aquí les hago ver las imágenes. Ustedes ven este avión muy hermoso, que es por cierto el F-35, muy bonito, visible, muy vistoso, llamativo. Y esto se hizo en la parte sureste de Groenlandia. Ejercicios supuestamente planificados, pero que ya sabemos que son para demostrar ejercicios demostrativos hacia los Estados Unidos de que ellos están presentes. ¿Y se acuerdan de los tigres bálticos, amigos estimados? Pues bueno, uno de ellos, Estonia, también no ha querido dejarse atemorizar y manda refuerzos. Estonia no se dejó intimidar por los aranceles de Donald Trump y está dispuesta a enviar a Groenlandia al menos un oficial de comunicaciones para disuadir a Estados Unidos, declaró el ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur. Por su parte, específicamente Dinamarca, aparte de este ejercicio con dos aviones que ha realizado junto con Francia, también ha mandado su contingente militar terrestre. Y pues siendo que Dinamarca es el directo interesado en la situación, visto que forma parte, les había dicho, Groenlandia del reino de Dinamarca, no podía quedar de menos y ha mandado un contingente que lo vemos allí en las imágenes. Y mientras tanto les digo que en realidad son pocas las tropas llegadas. Se las leo. Francia 15 militares, Alemania 13 militares, Noruega 2 militares, Suecia 3, Reino Unido 1, Finlandia 2, Países Bajos 1 y el Tigre Báltico que les hice ver 1. Allí vimos las imágenes del contingente danés, que es uno de los más numerosos, por cierto, no obstante que siempre es exiguo. Poco o nada puede ser un contingente así contra un gigante como Estados Unidos, pero bueno, es la presencia simbólica. Mientras tanto, Mark Rutte, secretario general de la OTAN, o dicha también NATO, se dirige muy sutilmente, amigablemente, de manera delicada, sutil, entre comillas, respetuosamente a Donald Trump para manifestarle en modo adulador, adulándolo a más no poder, y le manifiesta lo siguiente, que si lo sabemos es porque Donald Trump lo publica, o sea, es él el que publica. Las personas conversan con él en modo privado, reservado, y es él el que hace, digamos, entre comillas, el infame que les publica los comentarios íntimos o privados que le hacen. Así que entonces por eso sabemos que Mark Rutte le ha dicho lo siguiente: señor presidente,
Querido Donald, lo que lograste hoy en Siria es simplemente increíble. Aprovecharé mis contactos con los medios de comunicación en Davos para hablar sobre tu trabajo allí, en Gaza y Ucrania. Estoy decidido a encontrar una solución a la situación con Groenlandia. Espero con interés reunirme contigo. Con respeto, y allí le faltó decir, con cariño, con ternura y con muchísimo amor. Marc. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, también le reclama a Donald Trump la situación esta de Groenlandia y lo hace, lógicamente, con muchísimo respeto, e igualmente como lo hizo Mark Rutte, adulándolo a más no poder. Como siempre, Donald Trump publica estas cosas que conversa él, estas conversaciones bastante reservadas, sin tener ningún tipo de escrúpulo por la diplomacia ni nada. Él coge y publica, por eso sabemos nosotros, y es así que tenemos el texto. Y me parece que lo hizo Donald Trump de publicarlo porque le cogió rabia a Emmanuel Macron debido a que Francia se rehusó a participar en este supuesto Consejo de la Paz que Donald Trump está preparando, en el que ha invitado a numerosos países, pero claro, él pide que cada miembro aporte, me parece que son con $1.000 millones de dólares o euros, dólares debe de ser. Entonces, pues no todos están dispuestos a gastar esa cifra en un proyecto privado de Donald Trump, ni creen tampoco en el proyecto, y por muchas razones más. Hay unos que se niegan, y Francia en particular es uno de ellos que dijo que no va a participar. Entonces le agarró rabia Donald Trump por esta situación, y por eso me parece que le publicó este mensaje para hacerlo quedar mal. Entonces, ¿qué es lo que dice Emmanuel Macron? Se los leo, lo leemos juntos, está en inglés, pero vemos el subtítulo que se los he puesto yo les hago la traducción y les he puesto el subtítulo. Amigo mío, estamos completamente alineados sobre Siria. Podemos hacer grandes cosas sobre Irán. No entiendo, dice Macron, lo que estás haciendo con Groenlandia. Intentemos hacer grandes cosas. Número 1. Puedo organizar una reunión del G7 después de Davos en París el jueves por la tarde. Puedo invitar a ucranianos, daneses, sirios y rusos al margen del evento. 2. Cenemos juntos en París el jueves antes de que regreses a Estados Unidos. Esto también es bastante divertido, es una invitación a cena, ¿sí? Con flores rosas, con todos los detalles sabidos y por haber. Y nada, aquí les pongo unos muñequitos sorprendidos, igual que yo, pero en realidad no sé ni qué decir. Es muy vergonzoso realmente, muy vergonzoso el nivel de vasallaje que existe hacia Estados Unidos y hacia Donald Trump. El mérito de Trump es realmente haber destapado públicamente esta olla podrida que desde hace décadas existe. Es realmente impresionante, impresionante. Quizás, no sé qué dirán los electores y los ciudadanos de cada país a quienes representan estos políticos, sinceramente. No hay dignidad. Yo con esto que les voy a decir, amigos, se me van a enojar algunas personas, de hecho ya se me han enojado algunos. Tengo una amiga que me bloqueó, después me desbloqueó, ahora seguramente me va a volver a bloquear. Porque hay algunos que se resienten, pero es que ¿qué puedo hacer? Es que es demasiado evidente, amigos queridos, es demasiado evidente. Aquí estamos teniendo una situación de 2 pesos y 2 medidas, como dice la Santa Biblia. A uno se le juzga de una manera con una medida y una pesa, y a otro con otra. Es algo que no sé ni cómo calificar realmente. Es impresionante, es vergonzoso, es sui generis. No sé qué opinión pueda tener cada uno de ustedes, pero bueno, yo aquí les he dejado todo este material y nada más. Creo que cada uno debe sacar sus propias conclusiones, mis estimados amigos. Y justamente sobre este mismo tema lo tenemos a Jeffrey Sánchez. Él fue asesor de 3 secretarios generales de la OTAN. Aquí en una entrevista que le hacen, manifiesta lo siguiente. 20 years
almost no European leader said a word against that predatory behavior by the United States. As the U.S. invaded one country after another, as it overthrew governments, as it played recklessly in Ukraine, the Europeans were quiet. They may even have liked it, as the U.S. was complicit in Israel's disastrous wars across Africa and the Middle East, as the United States went to war in Iraq, went to war in Libya, overthrew or assigned the CIA to overthrow the government of Syria, played a very deep and destructive role in the overthrow of Ukraine's President Viktor Yanukovych in February 2014. The European leaders just were silent. When the United States bombed Iran last June, the European leaders said, "Oh, Iran, you should exercise restraint." They didn't tell the United States to exercise restraint. When the United States kidnapped the president of Venezuela, the European leaders were fine. He's a bad guy. But then, when the United States said, "We want Greenland," "Oh, no, that's unfair. What about international law? You have to respect things." And the New York Times discovered that America has imperial tendencies. It hadn't mentioned that for several decades, actually. But it discovered it because now it was talking about a European country and a European territory. So there's a lot of naivete and hypocrisy in everything that's been going on in recent times. Y Donald Trump se ha desatado muy indignado y decepcionado, furioso, incluso en Davos, contra Dinamarca y Europa en general. Desagradecidos, les llamó. After the war, we gave Greenland back to Denmark. How stupid were we to do that? But we did it. But we gave it back. But how ungrateful are they now? Y sobre este tema de Groenlandia y de Donald Trump tenemos declaraciones de Julian Robke aquí, traducido al español. Nos dice, así es como operan los déspotas imperialistas. Que un presidente estadounidense lo esté haciendo es monstruoso. Trump está destruyendo la alianza transatlántica. Para nosotros, eso solo puede significar una cosa: más ejército, más armas propias, más seguridad europea. Estados Unidos se está retirando del juego. Es suficiente para hacerte llorar. Más abajo tenemos el comentario de Rasmus Harlow que replica: Dinamarca no entregará a Groenlandia, incluso si Estados Unidos nos amenaza con armas nucleares. No digo esto para darnos por vencidos y tratar de ser duros. Somos pequeños y no somos rival para Estados Unidos, lo sabemos, pero no lo haremos bajo ninguna circunstancia. Son declaraciones de patriotismo. Ustedes han visto que en ocasiones he bromeado con respecto a estos países bálticos pequeñines que de manera insolente se atreven a desafiar a Rusia, a molestarle, a provocarle y a utilizar a veces lenguaje muy agresivo y altisonante. Entonces yo he bromeado poniendo estos perritos pequeñitos, pero la misma metáfora o la misma analogía cabe perfectamente aquí con Estados Unidos, que es otra superpotencia, como lo es Rusia y como lo es China. Por tanto, son pequeñines que de pronto se permiten alzar la voz, pero pues nada, hay que esperar, como en el videíto que tienen aquí, a que el grande tenga la paciencia y la tolerancia de no reaccionar. Y efectivamente, Estados Unidos minimiza completamente los envíos de tropas europeas a Groenlandia. Estados Unidos minimiza tropas de Unión Europea en Groenlandia. La Casa Blanca restó importancia este jueves al despliegue de una misión militar europea en Groenlandia, al señalar que esa presencia no altera los planes estratégicos de Washington sobre el territorio ártico.
Según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, el envío de tropas por parte de países europeos forma parte de ejercicios y coordinaciones defensivas con Dinamarca, pero no modifica la visión estadounidense sobre la relevancia geopolítica de la isla, considerada clave por su ubicación, recursos naturales y valor estratégico en el Ártico. Respecto a las primeras preguntas sobre Groenlandia, no creo que las tropas de Europa influyan en el proceso de toma de decisiones del presidente, ni en absoluto en su objetivo de adquirir Groenlandia. La Casa Blanca insistió que el objetivo del presidente Donald Trump de apoderarse de Groenlandia sigue intacto, más allá de la reacción europea. El gobierno estadounidense considera que el control o la influencia directa sobre ese territorio autónomo danés es un asunto de seguridad nacional a largo plazo, en un contexto de crecientes competencias con potencias globales y militarización del Ártico. En ese marco, Washington minimiza cualquier despliegue europeo y reafirma que su estrategia no depende de movimientos militares de terceros países en la región. We need Greenland. Nosotros necesitamos Groenlandia. I will say this about Greenland. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. You know what Denmark did recently to boost up security in Greenland? They added one more dog sled. It's true. Sir, They thought that was a great move. what would the justification be for a claim to Greenland? What would the justification Oh, I don't want to talk about Greenland now. Then it I just say this. We need Greenland from the standpoint of national security. And the European Union needs us to have. Aquí vemos los trineos jalados por perros, de lo que está hablando Donald Trump, que dice él que Dinamarca ha agregado uno más. Sí, son perros daneses y trineos daneses que allí en la foto tienen la ilusión, los pobres perros que no saben si irse a Estados Unidos o irse de donde los enemigos de Estados Unidos, que serían Rusia y China según él. Y miren, eso lo publicó en la página de la Casa Blanca, ahí arriba pueden ustedes ver, dice The White House. Bueno, ahí está. Contemporáneamente en Washington, en Estados Unidos, los republicanos se repartieron y se comieron Groenlandia simbólicamente. En un acto en el Kennedy Center de Washington se les sirvió un pastel en forma de la isla cubierta con la bandera estadounidense. Está claro que las bases militares que tienen en Groenlandia ya no les basta. Y pues allí vemos en las imágenes cómo celebran jocosamente, de modo muy divertido, ya anticipadamente dan por descontado Groenlandia como estadounidense. Jürgen is from Greenland. We met him at international events, and we will be there for all the free people in the world. The South is easy to take. Is this like prom? Do you all? Alright. Here we go. Alright, tell me when you're done. Ready? Let's go. 3, 2, 1, start We cut it. I use the South Greenland. I'm from South Greenland. All right. South Green. We're good. There you go. Jürgen is from Greenland. We met him at international events, and we will be there for all the free people in the world. The South is easy to take. Y a todo esto tenemos
protestas masivas y manifestaciones contra los planes expansionistas de Donald Trump y de los Estados Unidos en todo Groenlandia y Dinamarca. No era de menos, pues, era de esperarse. Dinamarca, como he dicho, que es el país directamente afectado, daba curiosidad de saber cómo han reaccionado sus habitantes. Bueno, han reaccionado mal, no han reaccionado para nada bien. Los groenlandeses tampoco, porque inicialmente no se escuchaba mayor cosa, pero no, realmente han habido manifestaciones masivas de protesta y se evidencia que están todos preocupados, indignados y no están dispuestos a que se ceda a los Estados Unidos su territorio. Aquí les dejo unos videos para que puedan ustedes constatarlo. Groenlandia, con banderas y pancartas con mensajes claros para Donald Trump, como Groenlandia no se vende. Manifestantes también llenaron la plaza del ayuntamiento de la capital danesa, Copenhague, para mostrar su oposición a los planes del presidente de Estados Unidos. En las pancartas, consignas antiimperialistas y parodias humorísticas. Entre los presentes, muchos tienen familia en Groenlandia. La angustia y el miedo por lo que va a pasar con nuestra forma de convivencia, pero sobre todo por lo que va a pasar con mi familia en Groenlandia. ¿Cómo van a hacer para quedarse allí? ¿Van a tener que marcharse? ¿A dónde irán cuando eso ocurra? Estos últimos días han sido difíciles y hemos recibido amenazas del presidente estadounidense. Por eso, el hecho de que tanta gente venga a mostrarnos su apoyo y de que no estemos solos es muy significativo. We are not interested in being Americans. I'm worried and just want to be ourselves and live our life here. And I think Danish and Greenland have to get together and don't fight. Greenland not for sale! Greenland not for sale! Greenland not for sale! It's a very bad feeling. You have one guy who wants to take over our country. It's our country. It's a place where we were raised and born. People lived in Greenland. I think it's really incredible how many Greenlandic flags is everywhere because it's our country and the support for our self-determination is so important. This is important for the whole world. There are many small countries. None of them are for sale. We're protesting against the orange dictator in the US who is trying to bully his way to undermine the sovereignty of the Greenlandic people and take away their right to decide who they want to be part of. Right now, children, they don't sleep at nights. People don't sleep at nights. Our family, our friends, everybody is anxious in Greenland. Y mientras vemos esta foto que Donald Trump había publicado en sus redes sociales, una foto muy simbólica, significativa, y seguimos viendo las imágenes, incluso de un buitrecito que les he puesto allí sobre el hielo, traigo unas imágenes de Netflix, de una serie televisiva que seguramente ustedes han conocido y todos la conocen, de Vikingos, que tuvo mucha popularidad. Pues quiero utilizarlo como un simbolismo. ¿Qué pasaría si estuviesen vivos ellos ahora o si resurgiesen? Bueno, imaginemos que regresan, que llegan y allí están las doradas puertas del Valhalla, que se abren y se cierran. Exactamente. Y veamos a los vikingos reaccionar ante la noticia. El Valhalla se abre y el grito vikingo se escucha.
pues más allá del romanticismo de estas imágenes, que en realidad pues reflejan la violencia de un tiempo, pues los vikingos, si estuviesen vivos ahora, poco o nada pudieran hacer si no se hubiesen modernizado y si no tuviesen las armas, ya que las guerras no se combaten solo con la pasión, el corazón, con las ganas, con el valor, no, se combaten con las armas. Justamente eso es lo que Donald Trump le decía a Zelensky en la Casa Blanca, cuando él aseveraba de que le han logrado frenar a los rusos con el coraje de sus militares, pues, y Trump le decía que no es así. Son las armas, el armamento pesado en gran cantidad, la logística y la tecnología, lo que ha conseguido que los soldados ucranianos detengan a los rusos o al menos hagan lento su avance. Así que sin las armas, poco o nada se pudiera hacer. Alguna vez aprendí una frase que la rabia sin potencia no vale absolutamente nada. Pero bueno, de todas maneras aquí vemos estas imágenes que siempre son simbólicas de los vikingos al ataque. Y bueno, lo que les había prometido, ahora les tengo el grito vikingo de los islandeses. Esto no es historia, estos no son actores que están imitando, esto es auténtico y verídico. Los islandeses que tienen este grito vikingo, que será seguramente una reminiscencia del pasado que ha ido evolucionando y pues que eso quizás han heredado de los vikingos, pues porque sí, tienen ese gritito que lo usan más que nada en manifestaciones, en situaciones de tipo deportiva, pero que los identifica bastante. Les dejo aquí el grito de los islandeses vikingos de ahora, de nuestros días presentes, y luego el oso que persigue a Donald Trump. Y bueno, todo esto y aquello más que hemos visto bastará para influir sobre la voluntad de Donald Trump y de los estadounidenses en sus afanes expansionistas sobre la Groenlandia, al menos para amedrentar y atemorizar, en lo más mínimo se los aseguro, ni a Donald Trump ni a los estadounidenses, peor aún a los militares estadounidenses, en lo más mínimo. Disuadirlos, tal vez, pero vamos a ver, esperemos, ojalá que todo se resuelva de la mejor manera y estaremos a ver si es que realmente el oso polar, el oso blanco vikingo groenlandés logra realmente disuadir a nuestro rubio amigo de sus intenciones expansionistas. Mientras tanto, doy por terminado el presente video, les agradezco muchísimo a todos, me despido con un gran abrazo esperando que les haya gustado y hasta la próxima.